comienzos de esta nueva casa. Leandro, buenas noches. ¿Cómo estás? Gato? Felicitaciones por el estudio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy contundente hoy el presidente y recuperando agenda que la pandemia había postergado, ¿no? Sí, yo creo que fue un discurso valiente. Primero se reconocieron errores, en segundo lugar se asumieron compromisos y en tercer lugar se fijaron objetivos. Así que me parece que fue un discurso de los que estábamos esperando, quienes creemos que la Argentina necesita un impulso transformador. Y la verdad creo que sirvió tanto hacia la militancia del Frente de Todos como hacia la sociedad que estaba esperando un mensaje de esta contundencia del presidente. Sobre todo recuperar una agenda de la justicia, que es uno de los grandes problemas de la Argentina de hoy, con nombre y apellido, ¿no? Hablando de lo que significa un fiscal procesado como Stornelli, de un juez que hasta sus propios pares lo están cuestionando como Gustavo Hornos, de que los que no cumplen con la edad y siguen, ¿no? Sí, me sorprendí. De un procurador como Casal interino que protege a Stornelli. Sí, es cierto. A ver, creo que el discurso abordó varias facetas. La faceta vinculada a la epidemia y a la necesidad de definir una estrategia sanitaria. Definió una mirada muy clara en relación a la economía. Se dieron definiciones muy fuertes, que el salario no tiene que perder con la inflación. Es una definición rara en la Argentina. En general, los presidentes le escapan el cuerpo a ese tipo de compromiso. En relación a la justicia, obviamente yo celebro muchísimo porque creo que se fue al centro neurálgico de la discusión, que es, bueno, discutamos cuál es el rol de la Corte Suprema, definamos específicamente sus funciones, sus atribuciones, la idea de crear un tribunal constitucional, me parece que va a agilizar muchísimo los procesos judiciales, responde a una demanda de la gente, que es que la justicia es lenta, modificar el Consejo de la Magistratura, que traducido es poder juzgar a aquellos jueces que cumplen mal su trabajo. Estamos cansados de ver frente a los femicidios o frente a tanto tipo de delitos contra la vida y contra la propiedad que muchos jueces y fiscales no hacen nada. Ahí está la importancia del Consejo de la Magistratura, mucha valentía del presidente de la Nación. En definitiva, me parece que fue un discurso que abarcó casi todas las dimensiones. Lo que me llamó la atención, Gato, cada vez que Alberto hacía referencia, por ejemplo... ¿Te llenó el discurso? Sí, me gustó. Porque vos estabas medio crítico últimamente. A ver, yo siempre vos soy... estabas dentro de los impacientes del Frente de Todos. Yo soy, por definición, soy un impaciente, Gato. Y soy un inconformista por definición. Mi familia y mis amigos lo padecen. Y creo que eso es bueno porque en política quien se conforma y quien de alguna manera se acostumbra a la realidad termina traicionando sus propios principios. Los que tenemos una vocación de cambio siempre tenemos que ser... ¿Y te contuvo el mensaje hoy del presidente? Pero pará, déjame decirte algo que me parece significativo. Alberto hablaba del endeudamiento excesivo, saltaba Juntos por el Cambio. Claro. Alberto hablaba de la fuga de capitales, saltaba Juntos por el Cambio. Es decir, Alberto hablaba del poder económico, saltaba Juntos por el Cambio. Ellos mismos se colocaban en el pero es una cosa increíble, porque después cuando le tocó hacer la caracterización de Stornelli, ¿quiénes fueron los que protestaron? Los de Juntos por el Cambio. O sea, la verdad, ¿viste? Señor juez, no tengo más preguntas, se han declarado culpables de todos los delitos ellos solos. A ver, de los delitos en términos figurados y no tan figurados, pero me parece muy significativo la reacción frente al discurso, porque la verdad fue un discurso con contenido, con sentido y con significado. Bueno, lo inédito en cuanto a esta querella criminal, lo hablábamos recién con Bettina Stein, que ya se empieza a accionar porque ya hoy mismo el Banco Central lo ha hecho, ¿no? Perfecto. Inédito. Perfecto, inédito. Terminar con esto en la Argentina. Sí. Nosotros hablamos en campaña de un nunca más del endeudamiento y de la fuga de capitales. Me parece que, a ver, ¿viste cuando Alberto dice los que incendiaron la casa se tomaron el agua? Sí. ¿Qué es el agua? Son los dólares. Claro. Si el problema que tiene la economía argentina recurrentemente es la escasez relativa de divisas, traducido, la falta de dólares. Cuando la Argentina crece, demanda dólares. Cada vez que vemos que hay tensiones inflacionarias, el problema son los dólares. ¿Por qué? Porque las exportaciones muchas veces no alcanzan a cubrir las importaciones. Cada vez que la Argentina crece, crecen las importaciones. ¿Qué hizo el macrismo? Lo que acabas de explicar vos, nos endeudó irresponsablemente por más de 100.000 millones de dólares. Entonces los agentes económicos saben que la Argentina tiene dificultades para responder con sus reservas y obviamente que tiene poca capacidad de tomar deuda en el mercado. Entonces cuando nosotros hablamos de los problemas de la gente siempre estamos hablando del dólar. Poner el centro de la discusión la deuda externa y la fuga de capitales significa decirle a los argentinos esto fue lo que pasó y esto no tiene que volver a suceder. ¿Qué te produjo la imagen de estas bolsas mortuorias que la oposición colocó el sábado frente a la Casa Rosada? Lo mismo que cualquier persona sensible. Ni siquiera creo que tenga que ver con la ideología, alcanza con ser relativamente sensible y ser empático frente al dolor y el sufrimiento ajeno. Creo que es la ética y la estética del odio y del resentimiento. Pero es un fenómeno global, porque estos locos que fueron a poner las bolsas mortuorias en la puerta de la Casa Rosada son los mismos que tomaron el Capitolio en Estados Unidos. Exacto.
es una forma de hacer política a partir de una consigna, que es la incorrección política. Peligrosa. Antipolítica, porque atenta peligrosa. contra la democracia directamente. Y contra la vida muchas veces, porque esto que arranca siendo una ironía y un chiste, después en el devenir de la historia la frontera se empieza a hacer cada vez más difusa entre la literalidad y la ironía. A mí me preocupa. Me preocupa además que el sistema político lo critique, no lo tiene que criticar, lo tiene que condenar. No, y aparte fue muy tibio. Muy no tibio, hubo por eso. Ninguna condena firme, porque buscaban siempre un pero, ¿no? Se repudia. Se repudia, no que se un jode partido con como la Unión Cívica Radical no haya salido a repudiar esto. A mí me parece terrible. Terrible, porque además, como te digo, es la ética y es la estética del odio, del resentimiento, de la antipolítica. A ver, en los valores democráticos no hay lugar para este tipo de manifestaciones, porque la violencia simbólica es una forma de violencia. Y vos sabés que en todos los procesos autoritarios y dictatoriales en la historia de la humanidad arrancaron siempre a partir de hechos simbólicos que después pasaron a la acción. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero para que no suceda, como la historia siempre se repite, tenemos que ser muy categóricos a la hora de denunciar este tipo de manifestaciones. Leandro, gracias como siempre. Muchas gracias. Vamos a seguir analizando y es importante que ahora se articule esto, digo, porque con enunciados está todo muy bien. Ahora hay que recuperar esta agenda positiva. Sin ¿no? duda. Es una responsabilidad de todos, quienes militamos en el frente de todos y quienes tienen vocación de generar un pensamiento crítico en la Argentina, de ponerle el cuerpo a estas ideas. No alcanza solamente con que el presidente lidere, tiene que haber un pueblo también que traccione, porque esta es una discusión que se da en todos los terrenos. Gracias, Leandro. Enseguida